de cada 3 mujeres muere por enfermedad cardiovascular en nuestro país. Esto es una cifra que realmente nos alarma cuando la escuchamos, pero definitivamente no somos del todo conscientes que esto ocurre, que esto es una afección que va en aumento, que lamentablemente no le prestamos la adecuada atención. No solamente a aquellas mujeres que podamos obtener síntomas que necesiten de una consulta, sino también los médicos, empezar a internalizar que la mujer también puede sufrir del corazón. Compartimos esta campaña que se realizó este año a propósito de intentar llevar un poco más de conciencia a toda la sociedad respecto de las afecciones cardiovasculares que sufren las mujeres. El corazón de una mujer puede romperse. ¿En serio? 1 de cada 3 mujeres muere por enfermedad cardiovascular. Evaluar si tu corazón está en riesgo es simple. Esta vez tu cita es con el médico, mi amor. ¿En serio? Y a mí me pareció bellísimo el hecho de poder relacionar el corazón con lo que naturalmente nosotros relacionamos a la mujer, que es con la angustia, con la tristeza, con la euforia, con la excitación, como si el corazón de la mujer solamente sufriera en ese sentido. Lo cierto es que el corazón de la mujer se puede romper, tal cual lo indicaba la campaña, en serio, y necesita de los tratamientos y de la atención adecuada justamente para evitar que 1 de cada 3 mujeres muera producto de una afección cardiovascular. Está con nosotros el doctor Gerardo Bosovich, que es director médico de la Fundación Favaloro, a quien agradecemos especialmente porque está dejando de atender a 1 de cada 3 mujeres que sufre de afecciones cardiovasculares. Gracias. Lo digo a modo de broma, pero en realidad es así y esto es importante que nosotros remarquemos por qué nos cuesta tanto internalizar que las mujeres también sufrimos del corazón. Por varios motivos. Uno es cultural. Las Sí. mujeres que hoy están en el pico de riesgo de enfermedad cardíaca crecieron en la década del 50 y del 60, donde el modelo social era la mujer jefa de hogar, la cuidadora del hogar y Sí. el ama de casa. En esa función vemos mucho en los consultorios de cardiología a la mujer compañera, acompañando a su pareja en su enfermedad cardíaca, pero no consultando ella. Es verdad. El segundo motivo es porque la enfermedad cardiovascular en la mujer, la enfermedad coronaria sobre todo, a veces se manifiesta con síntomas más raros que los del hombre, más difícil de catalogar y de identificar. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? La mujer a veces tiene faltas de aire, sensaciones de falta de aire o palpitaciones o dolores atípicos, como comentaba el doctor hace un rato Sí. acerca de puntadas, dolores que habitualmente no se asocian. Y encima, cuando uno utiliza métodos diagnósticos, que los hay muy buenos para la enfermedad coronaria, a veces es mucho más difícil precisar en una mujer que en un hombre si se trata realmente de un problema coronario o no. Y el tercer factor, y es Sí. un poco adverso para nuestra profesión, es que se ha visto que los cardiólogos durante mucho tiempo hemos tenido cierta tendencia a menospreciar los síntomas de la mujer. Si era un varón con dolor de pecho, este pobre hombre debe tener un problema coronario. Si era una mujer con dolor de pecho, seguramente era un problema psicológico. Totalmente. O inclusive, recién lo escuchaba y identificaba a estos síntomas que se presentan como posibles síntomas de una afección cardiovascular en una mujer que también pueden estar relacionados con otras cuestiones, con un ataque de ansiedad, con un ataque de angustia, ¿no? La falta de aire, las palpitaciones, la sensación de tener un dolor en particular que va y viene. Y no hacemos referencia o no pensamos en esto como una alternativa. No, la mujer consulta menos por problemas cardiovasculares, piensa mucho en los problemas ginecológicos, en el cáncer de cuello de útero y en el cáncer de mama, lo cual está muy bien, es un Obvio, éxito de las campañas de obvio. salud pública. El objetivo ahora, de la mano de la campaña de la salud cardiovascular de la mujer, que participamos en Fundación Sí. Favaloro junto con muchas fuerzas vivas, Sí. el Ministerio de Salud, Fundación Cardiológica Argentina, Sí. etcétera, es que las mujeres también piensen en el corazón. Totalmente. Y los médicos también. En el Congreso Argentino de Cardiología, que se realizó hace un mes, nosotros presentamos un trabajo hecho por un consorcio de investigadores argentinos en el cual encontramos que a lo largo de 10 años mujeres con diagnóstico ya establecido de un problema coronario agudo, o sea, internadas en centros médicos argentinos, Sí. a la hora de hacerles diagnóstico y tratamiento de esa enfermedad en nuestros hospitales recibieron la mitad de la intensidad de tratamiento, la mitad de la probabilidad de recibir un cateterismo, una angioplastia o una cirugía de bypass. O sea, a paridad de cuadro clínico, menos intervenciones. Y ahí entra a tallar no solo lo atípico del cuadro de la mujer, sino también cómo nos hemos conducido los médicos a la hora de tratarlas. Ahora, ¿quiere decir que fueron maltratadas o quiere decir que fueron lo suficientemente tratadas para evitar llegar a esa circunstancia?
Si la enfermedad cardiovascular coronaria aguda necesita un cateterismo, una angioplastia, una cirugía de bypass, es igual para el hombre y para la mujer. Necesita hacerse, punto. Cuando tiene indicación necesita hacerse independientemente del género. Lo importante podría ser llegar antes, ¿no? Y poder evitar que esto se agrave y que lleguemos a un cuadro agudo. Y en función de eso, ¿qué debemos recordar? ¿Qué debemos de tener muy presente a la hora de pensar preventivamente en el cuidado del corazón? La enfermedad cardiovascular, cuyas principales manifestaciones son el infarto de miocardio y el ataque cerebral, inician su riesgo desde que somos niños. Los niños ya tienen estrías de grasa en las arterias. Quiere decir que todos nosotros nos vamos a morir con aterosclerosis. El punto es tratar de no morirnos de aterosclerosis. La prevención se basa en el control de los llamados factores de riesgo. Se habló hace un rato de hipertensión arterial, que es el más importante para ataque cerebral y muy importante para ataque cardíaco. Tabaco, no fumar. Todavía en nuestro país 1 de cada 4 adultos y a un poco más de jóvenes incluso fuma. Cada fuma. vez más las mujeres, o sea que esto se relaciona Mucha mujer directamente fumadora. con esto. Colesterol, el hábito de sedentarismo, la diabetes, que es terriblemente agresiva con las arterias de todo el organismo. El control de estos factores de riesgo hace que la enfermedad dilate su aparición o que quizás no aparezca nunca. Lo ideal es no llegar a tener los síntomas. Cuando aparecen los síntomas ya está avanzada la enfermedad. O sea que volver a los pilares básicos de la salud para todas las patologías y para todos los cuidados que tienen que ver con no al sedentarismo, sí a una alimentación saludable, a evitar las grasas, a comer sanamente y a evitar el estrés lo más posible, porque esto también son características que la mujer ha incorporado en los últimos años. La mujer, al sumarse a par del hombre al mercado laboral sin abandonar sus deberes en el hogar, ha cargado con un nivel de estrés adicional importante. De todas maneras, el estrés no es un formador de enfermedad aterosclerótica, sino que es un gatillo. Los factores de riesgo son los que generan la enfermedad y el estrés obra como gatillo. De todas maneras, controlarlo en una sociedad contemporánea es difícil. Y los factores de riesgo, aunque suenen repetidos y hablemos tanto del control de la presión, del tabaco, etc., hay aspectos en los cuales no nos está yendo bien a las sociedades occidentales. Estamos ya sintiendo en nuestro país la epidemia de obesidad que se ha instalado con fuerza en otros países de Occidente. Lamentablemente estamos como perdiendo la batalla, aunque no nos rendimos en eso, obviamente, en este sentido. Son cada vez más los chicos obesos que vemos con sobrepeso inclusive y que lamentablemente si no son atendidos a tiempo o esto no se revierte, después van a tener enfermedades asociadas a esa obesidad, ¿no? Hace referencia a la diabetes, a los problemas cardíacos, en fin. Es una paradoja porque por un lado el tratamiento de las enfermedades coronarias y el ataque cerebral da cada vez mejores resultados, incluso con tratamientos mucho menos invasivos. En la Fundación, al igual que en el resto del mundo, cada año hacemos menos cirugías de bypass. Las personas andan bien con tratamientos con medicamentos o eventualmente con tratamientos menos invasivos. Que son efectivos. Que son muy efectivos. A veces incluso con tareas preventivas que uno no imaginaría. Por ejemplo, la vacunación antigripal le hace bien también al corazón. Sí, esto se comprobó ya, que efectivamente la vacuna antigripal ayuda a disminuir los riesgos cardíacos. Está comprobado y es una historia rica que nos toca de cerca porque la investigación original se hizo en la Argentina en la Fundación Favaloro. ¿Y por qué? La enfermedad aterosclerótica tiene un componente inflamatorio. El colesterol se oxida y se inflama dentro de las arterias y las arterias inflamadas o aún infectadas son aquellas más propensas a sufrir una formación de un coágulo que produce en última instancia un infarto o un ataque cerebral. Siguiendo esa línea de razonamiento, un trabajo que encabezó a principios de la década pasada el doctor Gurfinkel en la Fundación Favaloro, trató a pacientes con síndromes coronarios agudos, infartos de miocardio y preinfartos o anginas de pecho, a un grupo dándoles vacuna antigripal y a otro grupo dándoles solamente el tratamiento convencional. Los pacientes que recibieron vacuna antigripal tuvieron menos complicaciones posteriores al infarto. Esta investigación luego fue replicada y finalmente los institutos de salud de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud incorporaron la vacunación antigripal como una recomendación para todos los que tienen enfermedad coronaria y allí encastra con las campañas de vacunación nacionales y gratuitas del Ministerio de Salud y cerrando lo que uno llamaría un círculo virtuoso. Una investigación original hecha en la Argentina que hoy
indirectamente se beneficia con una campaña nacional de vacunación. Y aparte se apoya teniendo los recursos suficientes para poder contar con esta vacunación en estos grupos de riesgo, como se dice, porque la vacuna antigripal, como sabemos e insistimos, y ahora sí tenemos una razón más para revalorizarla, se puede dar a aquellas personas que están dentro de estos grupos de riesgo de manera libre y gratuita, ¿no? Que son los menores de edad, los mayores y efectivamente aquellas personas que tienen una patología declarada y que necesitan. Incluyendo los enfermos cardíacos. Incluyendo ahora los enfermos cardíacos. Exacto. Para quedarnos con esto en la cabeza, ¿a qué le tenemos que prestar atención como mujeres y a qué cosas podemos relacionar como un cuadro cardíaco? A lo primero que le tienen que prestar atención a las mujeres es al almanaque. Las mujeres, mientras tienen ciclos fértiles... Me encanta. ¿Por qué? Dicho en un sentido estrictamente médico. A ver. Mientras las mujeres tienen ciclos fértiles, están relativamente más protegidas o menos vulnerables al ataque cardíaco y cerebral que los varones. Lo hormonal juega un papel fundamental. Juega un papel importante. De hecho, la única etapa de la vida en la cual el riesgo de los cánceres ginecológicos supera la enfermedad cardíaca como causa de muerte es en la edad media de la mujer. Cuando la mujer alcanza la menopausia, empieza a incrementar rápidamente su riesgo cardíaco y termina por empatar al hombre. Quiere decir que si un hombre en promedio, entre los que tratamos, requiere una cirugía de bypass o un cateterismo y una angioplastia a los 62, 63, la mujer lo necesita alrededor de los 68, 69 en promedio. Hay de todo. Entonces, la mujer no tiene que descuidarse porque cuando le llega la relativa pérdida de ese factor protector hormonal es donde tiene que prestar mucha atención al corazón y no dejarse estar. No porque su marido haya tenido un problema cardíaco a los 50 y pico, ella va a estar exenta a los 60 y tantos. Entonces ese es el primer factor, almanaque. El segundo, el resto de los factores de riesgo. Es el que no queríamos escuchar, pero bueno, a tenerlo en cuenta, fundamental. Nos toca a todos. Todas las enfermedades no transmisibles, entre ellas las cardíacas, tienen una relación con el tiempo, que no es lineal, sino que es exponencial. Quiere decir que a medida que pasa el tiempo, el riesgo se incrementa mucho más que de una manera proporcional. Claro. Y luego los factores de riesgo, como ya se han mencionado, diabetes, hipertensión, tabaco, colesterol fundamentalmente. Hay otros, pero tienen un peso mucho menor. Claro, saber que esto, si está presente, ya implica un riesgo latente para sufrir alguna afección cardiovascular. Exacto. Si los factores de riesgo se controlan a tiempo, la enfermedad va a existir de todas maneras, pero va a existir en una forma estable. En el mejor de los escenarios, una proporción muy pequeña de todos los que tenemos aterosclerosis en nuestras arterias tendremos un infarto de miocardio o un ataque cerebral. Por último, una mujer que se atiende por un ginecólogo, que tiene diabetes, pero que no va al clínico porque considera que su clínico es su ginecólogo, ¿debe tener como médico de cabecera también a un cardiólogo? No, que tenga un clínico es más que suficiente. Perfecto. La prevención de los factores de riesgo se puede hacer muy bien en muchos consultores, inclusive el de ginecología. Los ginecólogos pueden ser aliados formidables en las campañas de salud cardiovascular de la mujer, recordándoles la importancia de tener además un control de factores de riesgo, de la misma manera que yo en el consultorio siempre le pregunto a las pacientes si tienen al día sus controles ginecológicos. Está bien. Esto es interesante que lo diga porque si cuando uno le amplía mucho el espectro de médicos que tiene que visitar, ya inmediatamente hace así, dice no, tanto no puedo, no tengo tiempo, no llego. Y ahí empiezan los problemas porque al no llegar no aparece esta primera alarma o si es el ginecólogo, o si es el clínico o el cardiólogo que puede asumir esta responsabilidad de decir, bueno, acá hay que actuar. Tiene razón la mujer en no querer ver muchos médicos. Hipócrates decía que el que tiene un médico tiene un médico y el que tiene muchos médicos no tiene ningún médico. Lo cual es un problema también en la policonsulta, incluyendo internet y otras fuentes atípicas. Esto es fundamental porque siempre hablamos inclusive con las personas de los adultos mayores que están por ahí, que toman mucha medicación. Cuando no hay un médico de cabecera que controla todo esto y tiene un registro de lo que le pasa a este paciente, se empiezan a abrir varios caminos que pueden ser peligrosos inclusive para el propio individuo, ¿no? El internista, el médico de familia puede manejar con harto suficiencia el control de los factores de riesgo y el cardiólogo tiene que estar reservado cuando escapa al control suficiente, por ejemplo la hipertensión arterial o cuando se ha manifestado la enfermedad cardiovascular y requiere una intervención. Lo ideal es que el cardiólogo y sobre todo los centros cardiovasculares especializados intervengan en la patología aguda, rehabiliten, reencaminen y luego devuelvan al paciente a su médico de base. Gracias, doctor, por haber venido. Un placer, ¿eh? El placer Hacemos es mío. Una pequeña pausa, después estaremos hablando de la medicina del viajero. Ya venimos.